Cerremos los ojos y empecemos. Oremos, pidámosle al Señor que nos hable en esta mañana. Cerremos los ojos. Bendito Señor, amado Padre, gracias Señor por tu bondad, por tu misericordia, porque tú Señor guardas nuestras vidas, nos diriges, nos permites Señor gozar de tu presencia, nos permites en esta mañana como hermanos compartir este tiempo, cantar a ti de tus preciosas alabanzas, bendecir tu nombre Señor y que todo lo que hagamos gire en torno a darte la gloria Señor, es lo más importante. Podamos aprender, compartir, Señor, ese privilegio de darte la gloria en esta mañana. Te pedimos que nos acompañes en este mensaje y nos hables a cada uno de nuestro corazón. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, regálenme un segundo. Listos. Vamos entonces a la palabra, mis hermanos. Tenemos hoy un mensaje muy importante y me ha estado inquietando bastante en el corazón este mensaje que días estaba leyendo, esta historia. Y habla mucho al corazón realmente. Hace 8 días el pastor Eduardo nos hablaba de anhelar la presencia del Señor, que muchas veces somos insensibles ante su presencia, ese era el título del mensaje, que no nos damos cuenta que ahí está el Señor y actuamos de una manera errática y pecaminosa porque no nos damos cuenta que el Señor literalmente nos acompaña en todo momento. Y el mensaje de hoy es prácticamente una extensión a ello, precisamente hablando puntualmente de una historia. Muchas veces es bueno oír la parte doctrinal de la Biblia, claro que sí, pero algunas veces las historias, que son numerosas en la Biblia, como que nos dan lecciones también y nos hablan tal vez de manera más clara, ¿no? Cuando vemos historias de los personajes del Antiguo, del Nuevo Testamento, vemos su respuesta ante Dios, vemos cómo Dios los usó, cómo Dios no los usó, qué le fallaron a Dios, qué hicieron bien para glorificar a Dios. Y esas historias nos ayudan también a nosotros a identificarnos precisamente en nuestro andar cristiano, nos sirven de ejemplo para nuestra conducta cristiana. Precisamente vamos a estar hablando de una historia en la que está uno de los protagonistas, yo creería que uno de los principales personajes de toda la Biblia, hablo del rey David. Este personaje prácticamente no necesita introducción, no hay que decir el rey David era este, porque todos lo conocemos, el escritor de los Salmos, el personaje prácticamente principal del libro de Samuel, del libro de Crónicas, este rey que lo conocemos, lo vemos en las historias del Antiguo Testamento y muy referenciado en el Nuevo Testamento, es un personaje que prácticamente está como en un pedestal en la vida cristiana, lo vemos como un objetivo, obviamente con la moderación de no idolatrarlo, pero podríamos decir que después del Señor Jesús, este personaje es como el ejemplo para el cristiano, ¿no? El rey David. ¿Cómo lo define la Biblia? El hombre conforme al corazón de Dios. Qué título tan bueno. Ojalá lo tuviéramos cada uno. Pero aún así, el rey David, este gran personaje, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó varias veces, no solo una, sino varias, en pecado. Y eso es de lo que vamos a estar hablando de hoy. El pecado que se manifiesta en nuestras vidas, nos acosa, nos persigue y ocurre algo peor, se enmascara, se nubla. No lo podemos percibir y muchas veces lo permitimos en nuestra vida. Nos vamos a dar cuenta que, aunque no cometemos los mismos pecados del rey David, tal vez sí manejamos una conducta similar a la del rey David en cuanto a su pecado. Y es que el pecado rara vez se presenta como una advertencia clara, ¿no? Muchas veces no vemos que algo es pecado, precisamente, y decimos, eso es pecado, no lo hago. Sino que el pecado se presenta como una tentación sutil, algo que nos agrada, incluso algo que parece bueno a la vista y que para nosotros puede ser bueno. Es bueno para mí, para mi vida, para mi familia. Pero termina siendo algo que no glorifica a Dios y que para la vida del creyente resulta tener un impacto devastador. Entonces, con eso en mente, les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al segundo libro de Samuel. Vamos a estar moviéndonos por este precioso libro. Segundo libro de Samuel, lo encuentran en el Antiguo Testamento, antes del libro de Reyes. Segunda de Samuel, vamos a estar viendo el capítulo 12, los versículos del 1 al 9. Va a ser nuestro pasaje principal. Segunda de Samuel 12, versículos del 1 al 9. Búsquelo, por favor, mis hermanos. Les recomiendo, tengan la Biblia en la mano, búsquenlo. No nos quedemos solo con la pantalla, sino les voy a pedir, volvamos a este.
Entonces, que tengamos todos nuestra Biblia a la mano. Bien, este pasaje también es bastante conocido porque es el episodio en que el profeta Natán confronta a David por su pecado. Si yo digo el pecado de David, creo que a todos se nos viene a la cabeza cuál fue ese pecado, ¿verdad? Su adulterio con Betsabé. Este episodio en que David hace un montón de cosas para cometer adulterio con una mujer, matar al esposo de esa mujer, ocultar el pecado y hacer un montón de artimañas para que su pecado no sea descubierto. Pero lo que vamos a leer a continuación es la amonestación, la exhortación, la reprensión que hace Dios a través de este profeta Natán. Acompáñenme. Capítulo 12, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 empieza diciendo: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que él había crecido con él, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar por la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9 termina con una pregunta. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Haremos ahí. Estos 9 versículos serán nuestro pasaje principal, que nos va a mostrar de manera, espero que el Señor hable a cada uno de nuestros corazones, cómo es que ese pecado se logra infiltrar, ocultar y finalmente causar estragos en nuestra vida. Con ello en mente, les pido el favor que me acompañen en este mensaje que tiene por título El pecado enmascarado. El pecado enmascarado. Como nuestros mensajes tiene esta idea principal, que es muy bueno que la podamos memorizar, tenerla en nuestras mentes en todo momento, porque es muy útil. Dice de la siguiente manera nuestra idea principal: el creyente corre el peligro de permitir y consentir una actitud pecaminosa que impide glorificar a Dios, afecta a quienes le rodean e incluso acarrea castigo. Entonces, eso va a ser nuestra idea principal, la memoricemos y vamos a ver cómo esto se refleja en la vida de este personaje, el rey David. Vuelvo a mencionarlo, el hombre conforme al corazón de Dios. Es un título que se repite 2 veces en la palabra. Puede acompañarme, por favor, en el libro de Hechos. Búsquelo un segundo. Dice de la siguiente manera. Creo que no dije el pasaje. Hechos 13, versículo 22. Hechos 13, 22. Habla del rey David y el anterior rey, que ¿recuerdan cómo se llamaba? Saúl, el rey Saúl. Dice el versículo 22, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Como que llega a contrastar un poquito un varón conforme al corazón de Dios, siendo reprendido por el profeta Natán en nuestro pasaje principal por ese pecado, ¿verdad? Y es que nosotros, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado al pecado, porque el pecado, precisamente, yo creo que Dios permite esas historias, esos ejemplos del rey David y de tantos personajes más,
para que veamos lo importante y lo serio que es el pecado. El hombre conforme al corazón de Dios cayó por el pecado. El hombre más sabio que registra la Biblia después del Señor Jesús, que se llamaba el rey Salomón, también cayó por el pecado. El hombre más fuerte, el juez, ¿cómo se llamaba? Sansón, cayó por el pecado. Cada una de estas cosas que veríamos que tal vez hacen que una persona esté perfectamente delante de la presencia del Señor, no son suficientes para hacernos permanecer en pie y para resistir al pecado. Y Dios permite esas historias, este registro en el libro de Samuel, para que nosotros veamos ejemplo de ello. Y el ejemplo del rey David es muy útil porque sigue una línea de sucesos y sigue un registro de cómo es que ese pecado se convierte desde algo pequeño hasta llegar a algo mucho más grande y devastador. Esa es la línea que pretendo que busquemos y que veamos a través de nuestros puntos en el ejemplo del rey David. Nuestro primer punto, para que lo tome en cuenta y escriba en su hojita, vamos a ver cómo se produce el pecado. ¿Cómo se produce el pecado? El pecado empieza a ganar terreno en el creyente, nuevamente como les mencionaba. Surge siguiendo una serie de pasos, podríamos decir, de la intención de Satanás, o del mundo, o de nuestra carne, nuestros tres enemigos, como los menciona la palabra, por hacernos caer. Surge de esa intención. Pensemos en Satanás. Surge de la intención de Satanás, el tentador, el acusador de los creyentes. Luego, esa intención se convierte en una tentación que se presenta frente a nosotros para que finalmente luego la tentación se convierta en un acto de desobediencia que nosotros realizamos. Y en el peor de los casos, que es el que vamos a ver hoy, es cuando aparte del pecado ya cometido, ese pecado se convierte en un hábito. Ese es el pecado del cual el creyente debe cuidarse, porque el pecado se vuelve un hábito cuando el pecado se oculta, se enmascara y no se deja ver, incluso por el mismo creyente. Y el creyente sigue su vida normal, sigue viniendo a la iglesia, sigue leyendo la palabra, sigue actuando, sigue orando a Dios, sigue cantando alabanzas, pero ahí está el pecado, ahí está esa mancha que nos hace personas incorrectas delante de la presencia de Dios. Vamos a ver el ejemplo del rey David. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, estábamos en el capítulo 12, vamos al capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Entonces, en el capítulo 12, David es confrontado, pero en el capítulo 11 vamos a leer, recordamos ese pecado, pero lo vamos a recordar qué fue lo que sucedió exactamente. Segunda de Samuel, capítulo 11, desde el versículo 1, empieza diciendo: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Versículo 4, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. En estos 4 versículos, en el capítulo anterior a la confrontación, vemos precisamente qué sucedió. Y siguiendo esa línea, esos sucesos, intentando averiguar cómo se produce el pecado, en el ejemplo del rey David, y obviamente en nuestras vidas, cuando nos somos confrontados nosotros también, nos damos cuenta que en el punto A, el pecado surge, se produce por una mente distraída. Escríbalo ahí, una mente distraída. En el capítulo 11, nuevamente, volvamos a leerlo desde el inicio. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué tiempo era según este versículo 1? El tiempo en que los reyes iban a la guerra. ¿David qué era? Un rey. ¿Dónde tenía que estar David? En la guerra.
porque era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Entonces, lo que hace David es huir de sus responsabilidades, quedándose en Jerusalén, en vez de estar dirigiendo la campaña en la guerra, o por lo menos preparándose para ella. Y es ahí donde surge esa intención de Satanás, cuando nos halla con una mente distraída. Eso dice el versículo 1. Mira lo que dice el versículo 2. Capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba por el terrado de la casa real. Haremos ahí un segundo. Empieza diciendo, y sucedió un día al caer la tarde. La tarde cae aproximadamente a las 12 o a la 1. Y dice, al caer la tarde, David se levantó de su lecho. ¿Qué quiere decir eso? Que David se quedó durmiendo hasta las 12 o hasta la 1 de la tarde. Eso genera una mente distraída. No es que sea pecado dormir hasta tarde de vez en cuando. No es eso lo que significa. Pero sí, muchas veces, cuando no estamos cumpliendo nuestras responsabilidades, incluso si no es algo netamente como adorar a Dios o leer la Biblia, puede ser las simples responsabilidades del trabajo, de la familia o de cualquier otra cosa, del estudio, y no estamos cumpliendo esas responsabilidades y estamos con una mente vacía, una mente que está vagando, como lo dice ahí, estaba paseando por el tejado, por la terraza del palacio. Nada estaba en la mente de David, no tenía nada que hacer. Debería estar en la guerra porque era el tiempo en que los reyes iban a la guerra, pero no lo hizo. Y eso es precisamente lo que nos ocurre a nosotros, mis hermanos. Al igual que David, muchas veces no tenemos una mente que esté concentrada primeramente en Dios, en su voluntad y en lo que a Él le agrada, pero también una mente concentrada en las responsabilidades. Si tuviéramos nuestra mente ocupada en aquello de lo que tenemos responsabilidad, o en un oficio, en cualquier otra cosa, probablemente no seríamos tentados como muchas veces lo somos. Es que muchas veces permitimos que el ocio sea esa puerta que le da entrada a Satanás para plantar esa tentación. De igual manera, esto lo vemos en el ejemplo del rey David. No va a la guerra, distrae su mente, y ahí, en el versículo 2, seguimos leyendo la parte B, es cuando Satanás plantea esa tentación. Sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vemos aquí. Lo pecaminoso no fuera que David estuviera andando en ese terrado. Lo pecaminoso no era que esta mujer se estuviera bañando, era lo normal. Lo pecaminoso era la situación planteada por Satanás. En ese preciso momento, en ese preciso paso que David estaba dando por su terraza, ve a esa mujer. Precisamente es lo que nos ocurre a nosotros. Situaciones que Satanás pone en nuestro camino para distraer nuestra mente y para que con ello haya entrada a la tentación. Hace un tiempo estuvimos hablando de la guerra espiritual y uno de esos elementos es el casco. ¿El casco de qué? ¿Recuerdan qué elemento? El casco de la salvación, que nos ayuda a estar atentos en contra de los ataques del enemigo, porque la gran mayoría de los ataques del enemigo apuntan a tu mente, a nuestra mente, que si está distraída, le va a dar entrada, y si no lo está, pues con ello opondremos resistencia a esas tentaciones. Bien, mis hermanos, vamos al versículo 3, en el que seguimos viendo este paso a paso de lo que David estaba haciendo. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Con ello vamos a nuestro punto B. Aparte de una mente distraída, el pecado se produce por una actitud permisiva. Entonces David ya viene juntando muchas cosas que dan lugar a la tentación. No estaba cumpliendo con sus responsabilidades en la guerra. Se levantó de la cama alrededor del mediodía, de la 1 de la tarde. También sin nada que hacer, da un paseo por su palacio. Y todo esto da lugar a la tentación. Y fíjense, mis hermanos, como varias veces lo hemos repetido, ser tentado no significa explícitamente que hemos pecado. ¿Sí? Eso lo ha mencionado el pastor Eduardo y lo repito en esta mañana. Ser tentado no significa explícitamente que estemos mal delante del Señor, sino que más bien muchas veces cuando mejor estamos con el Señor es que precisamente surgen esas tentaciones. Que fue el caso del Señor Jesús. El Señor Jesús fue tentado y eso no fue pecaminoso. Hubiera sido pecaminoso si hubiera caído en esa tentación. De igual manera, el pecado no era que la mujer se estuviera bañando, no era que David estuviera dando un paseo, sino el pecado se produce cuando la mente distraída da actitud a una mente distraída
da paso a una actitud permisiva. Mire lo que menciona el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Hasta el momento David no había pecado, pero cuando empieza a preguntar por aquella mujer, cuando surge ese deseo pecaminoso en su mente, de decir: esa mujer es muy hermosa y justamente se está bañando. Podríamos decir que David hubiera podido apartar la vista y ahí hubiera quedado todo bien. Pero la actitud permisiva empezó a preguntar: ¿quién es esa mujer tan bonita? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Oiga, hágame un favor, fulanito. Vaya, pregúntele y tráigala ante mí. Eso es una actitud permisiva que empieza a operar esa tentación y se convierte en pecado. Cuando el pecado toca tierra en nosotros, es que Satanás tiene toda la vía libre para operar y se produce el segundo efecto, en nuestro punto número 2, que es que el pecado causa confusión. Causa confusión. Estamos siguiendo esta línea de eventos, esta línea de pasos de cómo se ha producido el pecado, y ahora cuando el pecado está en el corazón de David, o puede estar en tu corazón, ocurre el error de causar confusión, de nublar la vista, de hacerte actuar de una manera errática. Tal como lo acababa de mencionar, el ejemplo de David nos muestra cómo es que el pecado nos hace actuar de una manera que no le agrada a Dios. E incluso una manera errática con nosotros mismos. ¿Alguna vez le ha pasado que cuando le ha permitido entrada al pecado, usted se pregunta: oiga, ¿yo por qué hice eso? ¿Por qué lo permití? Ese no era yo, como diríamos muchas veces. ¿Qué fue lo que me pasó? Nos preguntamos muchas veces: yo no soy así, si yo no suelo decir esto, si yo no suelo pensar aquello, si yo no suelo tratar a la gente así, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Es que el pecado se enmascara, no se presenta delante de nosotros así: vas a pecar y vas a fallarle a Dios, sino que se oculta y nos va causando una confusión en nuestra mente distraída, en nuestra actitud permisiva, y va formando en nuestro punto A, escríbalo ahí, va maquinando en nuestra mente y corazón. Maquinando en nuestra mente y corazón. Maquina en tu mente y corazón. En el pecado de David con Betsabé vemos cómo la mente y el corazón de este hombre, de este gran hombre, son inclinados completamente a hacer todo lo posible por cometer una falta, como les mencionaba. Desde que David vio a la mujer bañándose hasta que llega la mujer a la presencia de David, hasta que la traen, tuvo que haber pasado por lo menos mediodía. Si David la vio aproximadamente al mediodía, que se levantó de la cama, mientras preguntan, mientras manda a buscar por ella, mientras la encuentran y mientras la traen, ahí va a pasar un tiempo. Y durante todo ese tiempo la intención de David era la misma: cometer esa falta delante de Dios. Y eso es precisamente lo que el pecado hace en nosotros. Maquina nuestra mente y corazón. Cuando le das acceso, cuando tu mente no está enfocada en el Señor, es que empezamos a maquinar, a decir: oye, si yo hago esto, puede que no sea tan correcto, pero tal vez si luego hago esto o aquello para cubrirlo, pues nadie se va a dar cuenta. Empieza a maquinar en nuestro corazón. Aparte de esta situación del adulterio del rey, es el pecado principal al que solemos referirnos cuando hablamos del pecado de David. Hay otra situación o hay otra historia que también es muy importante y también da mucho para nosotros, mucha luz para este punto que estamos viendo. Acompáñenme un segundo a 2 de Samuel, al capítulo 24. Por términos de tiempo no alcanzamos a leer todos estos capítulos, pero sería muy bueno que usted los pudiera leer. Son capítulos que nos ayudan a entender un poco más de la historia de este personaje y también nos hablan del corazón. Vamos a leer el capítulo 24 de 2 de Samuel, los versículos del 1 al 4. Búsquelo ahí, si ya lo tiene listo. Dice de la siguiente manera. La situación que se presenta acá es que David iba a realizar un censo al pueblo de Israel. Mire lo que dice el versículo 1, 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, que era el general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba,
y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Versículo 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Vemos algo que se iba a hacer, un censo. Volvamos al versículo 1 del capítulo 24. ¿Quién ordenó ese censo? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Entonces, ¿quién mandó a hacer ese censo? Dios. Fue Dios, ¿verdad? Nada podía salir mal. Pero si vamos ahí al capítulo 24, al versículo 10, o si usted lee el capítulo entero en su casa, va a encontrarse que todo ese censo salió de lo peor. ¿Por qué? Vamos a verlo en el versículo 10. Está el rey David arrepintiéndose de ese censo. Dice de la siguiente manera: después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que me quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces, si Dios había ordenado el pecado, volvamos a ese versículo 1. Por eso les pido que estén muy atentos. En el versículo 1, Jehová ordena el censo de parte de David. ¿Por qué es que David se arrepiente? Nos damos cuenta de que el rey, si usted lee el capítulo entero, ocasiona la muerte de casi 70,000 personas por ese censo. Y el libro de Samuel no tiene una respuesta muy clara para ello. Pero si vamos, por favor, me pueden acompañar al libro de Crónicas, al primer libro de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer el versículo 1. Está ahí más adelante, libro de Crónicas, primera de Crónicas, capítulo 1. Dice de la siguiente manera, el capítulo 21, perdón, el versículo 1. Está hablando del mismo censo, está hablando del mismo evento. Y dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Quién incitó a David según este pasaje? Satanás. ¿Quién incitó a David según el pasaje de segunda de Samuel? Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Y es que es muy importante esto, mis hermanos. El libro de Samuel, por así decirlo, deja la duda de por qué sucedió eso, por qué el rey hizo tal cosa, ese censo. Mire que el general Joab le pregunta: Señor, ¿pero por qué hacemos un censo? Y David no le responde nada. Y queda todo el libro de Samuel con esa duda, pero es hasta el libro de Crónicas que nos revelan que no fue Dios quien mandó ese censo. Fue Satanás quien incitó a David a realizar ese acto. Satanás quería que David obtuviera la gloria por el poderío militar que tenía Israel. Ahí lo puede leer todo el capítulo, le invito a que lo haga. Porque eso es lo que hace precisamente Satanás, o la tentación o el pecado enmascarado, cuando empieza a maquinar en tu mente, cuando empieza a maquinar en tu corazón. Una de las mejores formas en que el pecado nos aleja de Dios es haciéndonos confundir la voluntad de Dios, haciéndonos decir: oiga, eso parece bueno, eso parece muy bueno para mí, para mi vida, para mi familia, eso me hará crecer en el trabajo, eso me hará crecer como persona. Incluso puede decir: eso me hará ser mejor cristiano, eso me hará ser mejor delante de Dios. Pero realmente detrás de eso puede haber, es una manipulación de Satanás intentando tentar tu mente y tu corazón. Interesante esto. Hago un paréntesis acá con este pasaje para que no quedemos con la duda. Estos dos pasajes de 2 de Samuel 24 y 1 de Crónicas 21 son muy usados por los detractores de la Biblia para decir que la Biblia tiene errores, ¿sí? Oiga, ¿usted cómo va a creer en esa Biblia? ¿No ve que tiene un montón de contradicciones? Mire lo que dice acá, que fue Dios quien incitó el censo, pero luego en este versículo dice que fue Satanás. Entonces, ¿quién fue? ¿Cómo así? Es una contradicción de la Biblia. La Biblia no es digna de confianza, dirían esas personas. Lo que ocurre es lo siguiente, mis hermanos. El libro de Samuel, que en el original hebreo es un solo libro, no es primera y segunda, sino uno solo. El libro de Samuel era escrito en el tiempo del profeta Samuel. Por eso se llama así, el libro de Samuel. Escrito por el mismo Samuel o por sus discípulos, quienes llevaban el registro de todo lo que sucedía en el pueblo de Israel.
Y como Samuel era contemporáneo del rey David, luego muere Samuel y le sucede el profeta Natán, del que estábamos hablando en nuestro pasaje principal, pues ese registro continúa en el tiempo de David. A diferencia del libro de Crónicas, el libro de Crónicas es escrito aproximadamente unos 500 o 550 años después de que Israel ha sido cautivo en Babilonia, después de que regresan, y el libro de Crónicas se le atribuye a Esdras. ¿Recuerdan a este personaje? El que dirige el regreso de los judíos al pueblo de Israel, el que les enseña la ley de Dios, y precisamente se dice, bueno, lo más probable es que Esdras haya escrito nuevamente el libro de Crónicas para que les recordara la historia al pueblo de Israel que había sido esclavo allá en Babilonia, y también con ello corregir ese tipo de cosas. En el tiempo del rey David nadie supo por qué 70,000 personas murieron a causa de ese censo, pero es hasta el libro de Crónicas, por inspiración para el personaje Esdras, que dice, no, esto no pudo haber venido de parte de Dios, esto fue de una tentación de Satanás a David. ¿Lo entendemos? ¿Es claro? En serio, les digo esto porque es un argumento que se usa bastante con este par de pasajes, con los detractores de la Biblia. Y cuando comprendemos eso, también vemos nosotros ese pecado que es revelado, que es desenmascarado en este episodio del censo. Fue Satanás quien hizo que David pecara, y ese censo, a causa de la vanagloria de David, mató a cerca de 70,000 personas. De igual manera, en nuestro punto B, aparte de maquinar en nuestra mente y corazón, el pecado enmascarado, punto B, te hace un hipócrita. Volvamos al pasaje principal de 2 de Samuel, capítulo 12, en la amonestación de Natán a David. Ya no estaba el profeta Samuel, ya había muerto, pero ahora el líder espiritual de Israel era este personaje Natán. Era el líder espiritual y David era el líder político de la época. Y volvamos al versículo 1, empezamos a leer. Dice, Jehová envió a Natán a David. En este caso, este hecho sí se confirma. Fue Jehová quien en realidad envió a Natán. Allá no fue nadie más, fue el Señor solamente. Y con ello es que el profeta le confronta, le hace ver su pecado al rey David a través de una sabia parábola. Volvamos a leerlo. Versículo 1, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, no le dijo, oiga rey, usted hizo esto, fíjese, no, le vino sutilmente con una parábola, con un cuento, un ejemplo de la vida cotidiana para llegar a ese pecado enmascarado. Dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Dejémoslo ahí. Una parábola, un ejemplo. Oiga, rey, fíjese, sucedió lo siguiente. Tengo el caso, llegué a conocer de alguien que sucedió esto. Le pasó lo siguiente. Era un hombre pobre, un hombre rico. El hombre rico hizo algo malo con el hombre pobre. Un ejemplo sencillo. No vino con una acusación directa. Pero ese ejemplo sencillo fue capaz de desenmascarar la hipocresía del rey David en el versículo 5. Leámoslo. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. El rey David no dudó en señalar el pecado de esa historia o de ese hombre, que era un escenario ficticio, no lo dudó, decir, no, ese hombre merece muerte y aparte, dice el versículo siguiente, debe pagar la pena, que son 4 tantos, aproximadamente 4 veces el valor de una oveja, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David sabía perfectamente lo que había que hacer con ese pecado de ese hombre. Y precisamente estaba haciendo lo mismo que menciona el Señor Jesús en Mateo 7, del 3 al 5. Este ejemplo que el Señor nos hace también para identificar la hipocresía. Dice de la siguiente manera, búsquelo por favor, Mateo 7, versículos del 3 al 5. El Señor Jesús en su sermón del monte. Dice,
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cómo llama el versículo 5? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. David vio esa pajita, ese versículo, el Señor Jesús hace referencia como a un mugrecito en el ojo. Es como si usted viera que alguien tiene un mugrecito en el ojo, pero sus ojos están manchados de barro. Es prácticamente lo que quiere dar alusión el pasaje. Somos perfectos, nos encanta ver ese mugre en el ojo del hermano, ¿no? De aquellos que nos rodean. Pero muchas veces no vemos el pecado que nos embarra los ojos y que nos ciega, nos nubla y nos hace actuar de una manera hipócrita. Eso estaba haciendo David. Estaba actuando de manera hipócrita. Volviendo a nuestro pasaje de 2 de Samuel 12, empieza a decir cuánto debe pagar, debe morir, debe pagar una suma por aquella obra, por aquella cordera que fue arrebatada, y viene el versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Paremos ahí. Tú eres aquel hombre. ¿Ves ese mugrecito en el ojo de tu hermano o de tu hermana? Pues tú eres aquel hombre que tiene los ojos embarrados y que tiene un pecado que está enmascarado en tu corazón. ¿Será que el Señor de alguna manera nos está hablando a nosotros? Cuando actuamos de manera hipócrita con el Señor y venimos a la iglesia y cantamos, Señor, crea en mí un corazón puro, yo te alabaré, yo cantaré, pero realmente en el resto de la semana estamos consintiendo un pecado que tal vez nos aparta o nos hace hipócritas delante de la presencia del Señor. Con este simple ejemplo es que David es desenmascarado, su pecado es desenmascarado y se ve esa hipocresía en él. Dice que David, o en el ejemplo, tenía muchas corderitas, y es verdad. En aquella época de los reyes, y en general en toda la historia de los reyes, no usaban tener una sola esposa, tenían varias, porque el objetivo era tener varios herederos y que la casa real permaneciera en caso de que alguien invadiera. Era bastantes herederos para que la línea siguiera y no se quitara el poder de la monarquía. David ya tenía varias esposas y aproximadamente unos 14 hijos cuando cometió el pecado con Betsabé. No le hacía falta herederos, no le hacía falta esposas, ya tenía bastantes, ¿sí? Pero aún así, por hipocresía, va y roba de aquel personaje de Urías, que solo era una. Este personaje que sí era fiel a su esposa, a su única esposa, va y la toma. Una manera hipócrita de actuar, mis hermanos. El profeta lo confronta, el profeta desenmascara ese pecado y ahora viene en esa línea de sucesos que estamos viendo, ya lo hemos visto, cómo surge el pecado, cómo se produce, una mente distraída, una actitud permisiva que nos hace actuar de manera errante, que nos hace actuar de manera hipócrita. Ahora vamos a nuestro punto número 3, que es que el pecado, después de eso, trae consecuencias. Nuestra idea principal, nuevamente, para no olvidarla, el creyente corre el peligro de permitir y consentir una actitud pecaminosa que impide glorificar a Dios, afecta a quienes le rodean e incluso acarrea castigo. Vamos a ver en esa parte, esa segunda parte de nuestra idea principal. Afecta a quienes le rodean. Acompáñenme al pasaje principal, capítulo 12 de 2 de Samuel, versículos del 7, ¿sí? Desde el 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Quedó desenmascarado. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Está recordando todo lo que pasó. Saúl intentó matar a David después de que el profeta Samuel en aquel entonces le dijo a Saúl que ya Dios lo había desechado y ya no iba a gobernar más, sino que venía a gobernar David. Les está recordando lo bueno que fue Dios con David. Y muchas veces el pecado nos lleva a eso, a ser confrontados con lo bueno que ha sido Dios con nosotros y cómo le hemos pagado a Dios. Sigamos leyendo.
Yo te ungí por rey por Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, las esposas que les mencionaba en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. Si David hubiera querido una esposa para ese propósito y hubiera dicho, Señor, dame una esposa, probablemente el Señor le hubiera dado una esposa más, aparte de las que ya tenía. Si David hubiera dicho, Señor, quiero un hijo más, se lo hubiera dado perfectamente, aparte de los 14 que ya tenía. Pero aún así, David quiso tomar todo eso por la fuerza, por su pecado que estaba maquinando. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. La primera parte del versículo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué menospreciaste al Señor? Creo que también es una pregunta que nos cabe a nosotros en nuestro corazón. ¿Por qué menosprecias la palabra del Señor? ¿Por qué menosprecias la santidad de Dios cuando permites el pecado? Cuando permites el pecado puede ser, como David, de la lujuria, de ese apetito sexual desenfrenado, o cualquier otro pecado, la mentira. ¿Por qué tuviste o por qué tienes en poco la palabra del Señor cuando mientes con tu boca? Con la ira. ¿Por qué tienes en poco la palabra del Señor cuando te desenfrenas en ira? El hablar a espaldas de tu hermano o de tu hermana, ser un chismoso. ¿Por qué tienes en poco la palabra de Dios cuando hablas así de tu hermano? Ese tipo de cosas que llegan a nuestro corazón y nos muestran que toda ofensa primeramente es contra el Señor. Obviamente mató a Urías y después a un montón de personas vino esta consecuencia del pecado. Pero primeramente la mayor consecuencia es que no glorificamos a Dios y estamos actuando como cualquier vil pecador que no conoce al Señor. Las consecuencias que trae el pecado. Miren, mis hermanos, voy a compartir algo muy importante, pónganle mucha atención para que lo podamos entender. Uno de los principios bíblicos que encontramos alrededor de todas las escrituras es el hecho de que Dios castiga, mucha atención, Dios castiga en esta tierra con más severidad el pecado del creyente, incluso más de lo que lo hace con aquellos que no creen en Dios. Acompáñenme un segundo al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 47 al 48. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Nuevamente es una parábola, como las muchas que decía el Señor Jesús, y no la leemos completa, pero fíjese el principio de esta parábola. Dice, aquel siervo, versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Versículo 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es un principio bíblico, mis hermanos, que Dios en esta tierra castiga con más severidad el pecado tuyo y mío, que somos sus hijos, que somos creyentes, que el pecado de aquellos que están afuera viviendo sin Dios ni ley, como se dice comúnmente. ¿Por qué? Porque nosotros sí conocemos la voluntad del Señor. Nosotros sí sabemos qué le agrada a Dios, qué no le agrada. Nosotros estamos acá y venimos acá todos los domingos para conocer la voluntad de Dios, para decir esto le gusta a Dios, esto no le gusta a Dios. A cualquier rey de toda la historia de aquella época o de hoy en la actualidad, no se le podría pedir que sea moralmente correcto y que no haga lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque es un esclavo de su naturaleza pecaminosa y que va a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Pero tú y yo, que sí conocemos la voluntad de Dios, que sabemos todo lo que Cristo pagó por nosotros, que sabemos todo lo que el Espíritu hace para santificarnos, a nosotros sí se nos exige más, porque sabemos lo que ha costado y sabemos cuál es la voluntad de Dios. A cualquier rey se le podía haber dicho, bueno, hay reyes que han hecho peores cosas, más que tomar simplemente una sola mujer y matar a una sola persona. Hay reyes en toda la historia que han hecho cosas peores. Pero al rey que le podemos decir, oiga, usted no debió haber hecho eso,
Es al rey que conocía la voluntad de Dios y su persona, que conocía a Dios, que conocía quién era Dios. De igual manera tú y yo, mi hermano. Tú conoces. No necesitamos ser los mayores teólogos, profesores para saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se revela en cada pasaje de la Escritura, en cada lección que encontramos, en cada predicación que los domingos hacemos. Decimos, oiga, mi hermano, la voluntad de Dios es que haga esto, tenga cuidado con aquello, tenga cuidado con esto otro. Sabes que la lujuria está mal delante de Dios, sabes que mentir está mal delante de Dios, sabes que desconfiar de Dios está mal delante de Dios. Y aún así, actuamos en contra de lo que ya sabemos que es la voluntad del Señor. Por lo cual, el pecado trae consecuencias mucho más graves para nosotros que para los mismos no creyentes. Es el caso específico del rey David. Vamos al 2 de Samuel, capítulo 12, nuestro pasaje principal, y ahora el versículo 10. Ya hemos visto todo lo que Jehová hizo por David. Lo libró de la persecución de Saúl, le dio la casa, el palacio real, le dio las mujeres, le dio los hijos, y si fuera poco, cualquier cosa que hubiera pedido, también se lo hubiera dado. Versículo 10 da cuál es esa consecuencia puntual. Dice el profeta Natán, o mejor dicho, Dios a través del profeta Natán, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Me menospreciaste. ¿Se imagina que Dios nos dijera algo así a nosotros? Oye, me menospreciaste y permitiste que el pecado se enmascarara en tu vida. En el caso del rey David, la consecuencia es que toda su familia y toda su descendencia de ahí en adelante sería de lo peor, que iba a ir mal, no se iba a apartar la espada. ¿Eso qué quiere decir? Que se iban a matar unos a otros o la muerte iba a llegar sobre esa descendencia. Un pequeño repaso, les leo para que sepamos, lo encuentran todo el libro de Samuel para que lo puedan leer si algún día tienen la oportunidad. Pero un breve repaso. Cuando David peca con Betsabé, esa mujer concibe, es decir, llega a tener un niño. Ese niño muere. Dios le quita la vida a ese niño. Entonces, una consecuencia, muerte del hijo de Betsabé y de David. Luego, más adelante, Amón, que es el primogénito del rey David, el primer hijo que tuvo, quien tenía que ser por ley el heredero al trono, violó a su media hermana Tamar. Eso está en 2 de Samuel 13, un capítulo más adelante. Después, Amón es asesinado por Absalón, el hermano de Tamar. Eran medios hermanos y como Amón violó a Tamar, entonces Absalón tomó venganza y mató a Amón. Después este Absalón, que mató a Amón, se rebela para matar a David y emprende toda una campaña para hacerlo morir y quedarse con el reino. Lo encuentra en 2 de Samuel, los capítulos 15 al 18. Y finalmente, la rebelión de Adonías, otro hijo de David, en contra de David y de Salomón. Cuando Adonías, este hijo de David, se da cuenta de que iban a coronar a Salomón en vez de a él, emprende otra campaña para matar a su hermano Salomón, para matar a David y quedarse con el reino. ¿Qué familia? La del hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Tremendo. Unos matándose a otros, violándose unos a otros. Y esa es la consecuencia del pecado, mis hermanos. No fue consecuencia únicamente para David, fue consecuencia para quienes le rodean. Y eso también va para ti, mi hermano, mi hermana, sobre todo si eres padre, porque eso también afecta mucho a tu familia, incluso a tus hijos, cuando permites el pecado. Y el pecado no solo causa división en tu corazón, causa división en tu familia, en aquellos que te rodean, en tus amigos, incluso en la iglesia. Ese es el peligro al que corremos cuando consentimos y dejamos que ese pecado se enmascare. Y otro efecto, por ejemplo, en el pasaje que leíamos del censo, en 2 de Samuel 24 y 1 de Crónicas 21, lo que les mencionaba, cerca de 70,000 personas murieron. No murió el rey David, pero murieron 70,000 personas de todo el pueblo de Israel a causa de ese deseo de vanagloriarse con un censo. Tremendo. A David casi no le tocó la mayor consecuencia, sino fue a aquellos que le rodeaban. Esa es la vida, la familia, el historial de la persona conforme al corazón de Dios. Incluso puede ser en parte nuestro historial, ¿no? Cuando decimos, yo que soy cristiano, yo que soy cristiana, tengo un historial
similar. Bueno, tal vez no nos identificamos mucho. No les voy a decir, mis hermanos, aquí, ¿quién ha mandado matar a alguien para robarle a la esposa? Pues nadie, ¿verdad? Pero sí nos identificamos con pecados que cometimos y con consecuencias que aún vivimos a causa de ese pecado. ¿Por qué David es el hombre conforme al corazón de Dios después de haber hecho todo esto? Después de haber menospreciado a Dios de tal manera, después de haber mandado matar, después de haber ocultado, después de que su familia era de lo peor. Vamos a nuestro punto 4, nuestro punto final. Y es que aún después de todo el pecado enmascarado, puedes ser restaurado del pecado. Veamos nuevamente nuestra idea principal. El creyente corre el peligro de permitir y consentir una actitud pecaminosa que impide glorificar a Dios, afecta a quienes les rodean e incluso acarrea castigo. Probablemente nos identifiquemos con eso. Cuando no podemos glorificar a Dios, cuando no queremos glorificar a Dios, cuando no quiero saber nada de Dios porque sé que he cometido pecado, cuando veo las consecuencias que me rodean a causa de ese pecado en mi vida o en la vida de quienes me rodean, cuando veo, en el caso del rey David, a mi familia dividida, mi vida dividida, aún después de todo eso, en esa línea de sucesos que estamos siguiendo, aún así hay esperanza de poder ser restaurados del pecado. Volvemos a la pregunta, ¿cómo es que David puede ser el hombre conforme al corazón de Dios? No hay nadie mejor, no hay nadie mejorcito, como diríamos, no hay nadie algo mejor que por lo menos no tenga tanto mal en su casa, en su familia. Si usualmente se tiene a este personaje como uno de los principales protagonistas del Antiguo Testamento, y un ejemplo para los creyentes, para nosotros hoy en día, ¿cómo puede ser que una persona con sed de sangre, de soberbia, de poder, con apetitos sexuales desenfrenados, y aparte con un historial familiar, llegue a ser mejor ejemplo para nosotros? Y fíjense, mis hermanos, el título de ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios no significa que David o que tú y yo seamos perfectos o que su vida esté libre de pecado. A eso no apunta el título conforme al corazón de Dios. Porque si fuera por eso, nadie sería un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Nadie podría, ni siquiera el rey David o cualquier otro personaje. Nadie podría, ni Abraham, ni Moisés, ni los discípulos, apóstoles, nadie podría ostentar ese título. Porque todos, de alguna u otra manera, menospreciamos, escupimos a la santidad del Señor cuando permitimos el pecado. Pero el título de un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios refleja ciertos aspectos en el carácter y en la relación con Dios que en el ejemplo del rey David lo diferenciaban de otros líderes. David no fue llamado hombre conforme al corazón de Dios por su ausencia del pecado, sino porque aún en su pecado y debilidad siempre regresó a Dios con un corazón arrepentido y dependiente de su gracia. Por ese hecho es que David puede ostentar el título y por ese mismo hecho es que tú y yo podemos ostentar ese título. No está solo para David, está también disponible para ti y para mí. Que seamos hombres y mujeres, que seamos una iglesia, que seamos familias conforme al corazón de Dios. No hay que ser un rey, no hay que escribir 80 salmos aproximadamente los que escribió el rey David para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Fíjese lo que menciona Proverbios 28:13, un pasaje bien conocido. Vamos a Proverbios 28:13, perdón. Lo escribe precisamente el hijo de David, Salomón, y dice de la siguiente manera, un pasaje conocido: el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Mucha atención a lo que dice este pasaje, mi hermano, mi hermana. La palabra o este pasaje no nos dice el que dure más tiempo sin pecar prosperará, o el que no cometa pecados tan escandalosos prosperará. Si tú dices una mentira pequeña o tienes algún ataque de ira, ofendes a alguien, pero no pasó una mayor cosa, entonces puedes prosperar. Pero si matas a alguien o violas a alguien, pues ahí ya no puedes prosperar. No,
La palabra nos dice, sea cual sea su caso, la condición para que usted prospere, la palabra prospere en la Biblia no apunta simplemente a un sentido de dinero, como muchas veces se le quiere hacer ver. Pero ser próspero es tener plata, que nos vaya bien, ser exitosos, que todo lo que emprendamos no. Ser próspero delante del Señor es ser una persona que vive la vida que Dios ha planeado para ella. Alguien próspero es alguien que cumple la voluntad de Dios y su vida se ve beneficiada por ello. Alguien que es próspero es alguien que tiene acceso continuo a la presencia de Dios sin nada de qué avergonzarse. O si tiene algo de qué avergonzarse, alguien próspero es alguien que se acerca a la presencia de Dios en arrepentimiento. Porque nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. David pudo haber hecho esto del pecado con Betsabé, pudo haber hecho esto del censo, de lo que estuvimos hablando, y muchos otros pecados más. Pero lo que le permite al rey David prosperar y alcanzar el título de conforme al corazón de Dios, y lo que te permite a ti y a mí prosperar, tener la vida que Dios quiere para nosotros y alcanzar el título de hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, es nuestra respuesta hacia el pecado. Depender de Dios. Nos encontramos a la gran realidad de que somos pecadores delante de un Dios absolutamente puro y santo. Que cada vez que pecamos como hijos de Dios, escupimos a su santidad, e incluso como lo leíamos en Lucas, se nos atribuye mucho más juicio, incluso a un no creyente cualquiera. Nosotros nos encontramos con esa realidad, pero si queremos prosperar y alcanzar misericordia, el resultado o lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. La palabra dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Precisamente eso hizo el rey David. Vamos al Salmo 51, por favor. Ya para terminar y que podamos aprender o ver una aplicación directa de ello. El Salmo 51 es muy especial porque es el salmo que el rey David escribe después de haber pecado, con lo que vimos en 2 de Samuel 12, su pecado con Betsabé. Cuando Natán lo confronta, David hace luto, se entristece, pide perdón y escribe este Salmo 51. Algunas Biblias tienen ese título ahí. Dice algo como Salmo de David después de su pecado con Betsabé, o Salmo de arrepentimiento. En el versículo 4, Salmo 51, versículo 4. Para confesar el pecado delante del Señor y ser prósperos, como lo decía Proverbios, hay que hacer lo que dice el Salmo 4, 53, versículo 4. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Para ostentar el título de hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, primero hay que reconocer que toda falta, por más mínima, por más pequeña que se esté formando sutilmente, enmascarando en nuestro corazón, es contra Dios. Porque contra Dios es que pecamos, contra Dios es que actuamos en contra. Sí, con las personas que nos rodean o contra nosotros mismos. En el público, en lo secreto. Cuando pecamos, en todo momento pecamos únicamente contra Dios. Y dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que menciona también Primera de Juan. Que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Entonces lo que hace el rey David acá es decir, sí, soy un pecador y Dios tiene toda la razón en su palabra. Es prácticamente lo que dice. Para que sea Dios tenido por verdadero al decir que yo soy un pecador. Pero confesar el pecado y pedir perdón es simplemente la mitad de la tarea. Y creo que muchas veces nos quedamos ahí. Decimos, Dios, perdóname porque hice esto. Dios, perdóname porque dije esto, hice esto, pensé esto o aquello. Pero el resto de la tarea la encontramos en el Salmo 32. Les pido que me acompañen. El Salmo 32 también es muy importante porque es otro salmo que el rey David escribe cuando ha obtenido perdón por su pecado con Betsabé. Algunos estudiosos dicen que probablemente David escribió en un mismo día ambos salmos. Los salmos no están escritos en orden cronológico y es muy bueno que, por ejemplo, usted pudiera hacer un plan de estudio de la Biblia cronológica. Que vemos
episodios en Primera, Segunda de Samuel y Primera, Segunda de Reyes, que nos dirigen a un salmo para comprender mejor qué pasó en esa situación. Y en el Salmo 32, que precisamente el rey David medita en esto, menciona lo siguiente, mis hermanos. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Orará a ti todo santo. ¿Quiénes son santos? Yo soy santo, tú eres santo. Si hemos sido comprados por la sangre de Cristo, somos santos, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y el Señor nos da su justicia. El pecado tiene la particularidad de mostrarnos lo lejos que estamos de llegar a ser conformes al corazón de Dios. Y alguien que reconoce lo lejos que está de ser conforme al corazón de Dios, está teniendo la respuesta correcta. Tenemos dos respuestas para el pecado. La primera es apartarnos de Dios, decir yo soy muy pecador para acercarme a Dios. Yo creo que Dios no me va a escuchar si le oro. Yo creo que no soy digno de venir a la iglesia, de seguir leyendo. Ya eso crea una desmotivación en nosotros. O tenemos la actitud correcta que Dios espera de pecadores incapacitados como nosotros, que es la de depender absolutamente de Él. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Cuándo es el tiempo en que Dios pueda ser hallado? ¿En el momento en que tú respires o en el momento en que tú dejes de respirar? Desde cada día que tú abres tus ojos hasta el último día de tu vida y te mueras, desde ese momento hasta ese momento, el Señor puede ser hallado. Puede que estemos acá, pero que no estemos buscando al Señor. Puede que estemos leyendo la Biblia, pero nuestro pecado enmascarado no nos hace encontrar realmente al Señor. Mi hermano, mi hermana, yo y tú debemos buscar arrepentimiento. Y por eso mencionaba yo y tú. Porque los primeros que necesitamos buscar arrepentimiento somos nosotros. No me puedo decir acá, hermano, usted ha fallado en esto, o en esto, o en esto, o aquello, viendo la paja de esa mugre en el ojo ajeno. Yo soy el primero que tiene que pedir perdón delante de Dios. O en tu caso, tú eres el primero que tiene que pedir perdón delante de Dios. Y la palabra es fiel, mis hermanos. La palabra no crea excusas o no crea vacíos legales para no perdonarte. Dios no va a decir, no, es que no te puedo perdonar porque no lloraste en tu oración. No, es que no te puedo perdonar porque tu oración no duró más de 5 minutos. No, mi hermano, un deseo genuino de buscar al Señor surge en todo momento, en todo día de la semana. Y aunque pequemos de la gran manera en que lo hacemos, ofendiendo la santidad del Señor, tenemos la esperanza de un Dios que nos oye, nos restaura y nos permite alcanzar ese título de hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Que en esta oración que vayamos a hacer, o en su intimidad, en su casa, en su cuarto, como lo dice la Biblia, que podamos buscar ese arrepentimiento y decirle al Señor, Señor, contra ti he pecado, pero quiero hallarte en el tiempo en que puedas ser hallado, quiero hallar perdón, quiero que mi pecado no me enmascare, no se nuble, y que el Señor lo pueda identificar y arrepentirnos delante de Él para su gloria. Amén. Amén, mis hermanos. Aproveche esta oportunidad, si es así, para que usted pueda pedir perdón al Señor por esas cosas. Cerremos los ojos y que de nuestro corazón salga genuinamente una oración. Padre amado, bendito Señor, Dios santo, Dios santo, 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 no somos dignos, Señor, de pronunciar una oración a ti, no somos dignos de abrir la Biblia y decir que tú me estás hablando a mí o que nos estás hablando a nosotros. No somos dignos, Señor, de que tu oído oiga esta oración que estamos haciendo en este momento. No somos dignos de llamarte Padre, de llamarte Dios, Señor, porque somos pecadores, porque somos hombres y mujeres que pecan contra ti y que muchas veces permiten ese pecado, Dios. Queremos pedirte que nos perdones, nos permitas hallar gracia y sabiendo que no podemos o no hay nada en nosotros que nos haga dignos para acercarnos a ti, Señor, únicamente lo que Cristo ha hecho por nosotros, dándonos acceso a ti a través de la cruz.
Solo podemos recurrir a Cristo y a tu gracia, a tu misericordia. Pedirte perdón, Señor, y que formes en nosotros, como lo pedía el salmista también, un corazón puro. Que nos inundes con tu gracia y nos perdones porque muchas veces, conociendo tu voluntad, actuamos en contra de ella, Señor. Dirígenos al arrepentimiento cuando te fallemos. Ayúdanos a nunca dejar mucho tiempo sin arrepentimiento, sin buscarte, Señor, para no consentir el pecado en nuestras vidas. Oramos por ello, Señor, y rogamos tu misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.